Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar aquí nuevamente. Antes que comencemos, vamos a orar por nuestro hermano Wilfredo. Paz, hermano. Eh, el quinceañero. Es una bendición. Paz, hermano. Ya le pregunto ayer, hermano, ¿qué se siente llegar a los 90? Bien, es que mírelo, se ve bien joven. Extienda su mano derecha hacia la vida de nuestro hermano. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro hermano. Señor, gracias porque un año más tú lo has cubierto, tú lo has guardado, lo has protegido, le has provisto de todo lo que él ha necesitado y su familia. Señor, que en este nuevo comienzo, en este nuevo año, Señor, tú sigas siendo fiel a su vida, como lo has hecho hasta el día de hoy. Padre, primeramente, que en este nuevo año, Señor, haya una bendición, pero espiritual. Señor, que traigas más conocimiento, entendimiento de tu palabra a su vida. Padre, bendícelo primeramente en la parte espiritual, pero también, Señor, bendícelo como esposo. Señor, que sea el esposo, Padre, que es también la cabeza de ese hogar, que sea el padre, Señor, que tú quieres, que sea según tu guianza y según tu voluntad. Bendice su matrimonio, su hogar. Bendice la obra de sus manos. Señor, y que, Padre, que todo aquello, Señor, que Él haga, Padre, que haya bendición, que tú le des de tu gracia, Señor, ante su jefe, ante las autoridades, y que lo sigas guardando como lo guardas hasta hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Felicidades, hermano. Dios bendiga. Amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Hermana Cristina, hermana Patti, bienvenidas. Es una bendición que nos puedan acompañar. Es una bendición de tenerlas en este lugar. Amén. Y también la visita, ¿verdad? También saludo a todos los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor los bendiga. Voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias en segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel 22 al 28. El tema de la meditación de esta mañana es un Dios que recompensa. El domingo pasado hablábamos de Saúl, ¿verdad? Y fíjese que cuando nosotros hablamos de algunas cosas, pareciera que es como que muchas veces solo se habla de lo malo que hizo alguien. No, esa no es la intención. La intención es no cometer los errores que alguien hizo. Porque al no cometer el error que alguien hizo, hay bendición para mi vida. Entonces, siempre hay una bendición. Como también lo bueno que alguien ha hecho. Entonces, vamos a ver, segundo libro de Samuel 22, del 20, del 20, perdón, 22, 20 al 28. Dice, y me sacó a ese lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Pero tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para
batirlos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder hablar de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Puede tomar asiento. Un Dios que recompensa. Y esto lo vemos en la vida de David. Mire qué importante es esto. Lo vemos en la vida de David. Fíjese que David reconoce que él reconoce a Dios en sus caminos y que como lo reconoció en sus caminos, se recuerda, no sé si es, ahorita me cruzo con la cita, pero no dice, reconócelos en todos tus caminos y él enderezará es Proverbios, no es Salmos, es un Proverbios. ¿Qué es reconocer al Señor en nuestros caminos? Es hacer su voluntad. Es decir, es entender, en decirle, Señor, yo me he equivocado, Señor, yo te he fallado. Eso es reconocer y volver a la senda. Porque mire, muchas veces nosotros entendemos que nos hemos equivocado, pero muy pocas veces hacemos lo correcto. Porque yo le puedo aceptar a usted algún fallo mío, pero eso no significa que cuando yo llegue a mi casa voy a hacer las cosas bien. Como que, voy a poner un ejemplo, es como que yo vea algo en usted y le diga, hermano, el caso del hermano, mire hermano, no le hable así a su esposa, no haga eso. O viceversa, mire hermana, no lo trate así, tenga cuidado en público. Y usted me diga, sí, sí hermano, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Pero cuando llega a casa, como que las cosas no fueron iguales. Entonces, aquí David entiende o David reconoce al Señor y reconoce que Él ha guardado sus decretos, porque así lo dice, que ha guardado sus mandamientos. Y fíjese que llega a la conclusión de que Dios lo ha recompensado por ello. Entonces, guardar los mandamientos de Dios trae una recompensa muy grande a nuestras vidas. Y muchas veces nuestra alma es la que se revela contra eso. Cuando vemos la lectura y oímos, y muchas veces uno teniendo la historia de quién fue David, de lo que hizo, cualquiera podría decir, aquí él está hablando como con un orgullo, ¿verdad? Como diciendo, mírenme a mí, que a pesar de todas las cosas que yo pude haber hecho, Dios me ha recompensado. No, no está hablando, no es una expresión de orgullo, es una expresión de humildad. Porque cuando él reconoce al Señor en sus caminos, reconoce todos los fallos que cometió. Reconoce todos los pecados. ¿Cuál fue la diferencia entre, vimos el domingo pasado a Saúl y vemos ahora a David y sabemos el pecado allá con Betsabé? ¿Cuál fue la diferencia? David dice que mientras cayó, envejecieron sus huesos. Y vemos que con Saúl no hubo un arrepentimiento, sino que dije, bueno, dijo Saúl, tú no venías, Samuel. Tú no venías y el pueblo se me desertaba. Y entonces vine yo y puse, se cree, ¿verdad? Porque si no él hubiera muerto. Y puse al sacerdote, al que estaba aquí, que hiciera el sacrificio. Yo le di la orden. Pero en el caso de David, vemos que hubo siempre un arrepentimiento en su vida. Y el arrepentimiento en nuestras vidas trae una recompensa. ¿Por qué? Porque David era perfecto. No, no era perfecto. Pero fíjese que él buscó guardar los estatutos, los decretos de Dios. Se equivocó. Porque cuando Pablo, el apóstol Pablo, dice que era irreprensible en cuanto a la ley, no dice que él no se haya equivocado. Irreprensible significaba de que si él había cometido algún pecado o algún error, él había pagado su ofrenda. Entonces, un ejemplo, es como que usted cometa alguna infracción, usted vaya y la pague. Entonces, nadie puede venirle a decir, usted debe. No, 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 mire, yo cometí, pero ya pagué. Y eso ya me libró de un castigo, etcétera. Entonces, fíjese que
David, al guardar los estatutos de Dios, recibió bendiciones. Y es lo que muchas veces nosotros nos cuesta entender. Bueno, digo nosotros nos cuesta entender, no estoy diciendo que seamos tontitos. No, 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 no. A nuestra alma le cuesta entender de que guardar los estatutos es ser fiel a Dios. Y el ser fiel a Dios, hay bendición para nuestra vida. Ese es el punto. El día que nuestra alma pueda comprender completamente, pero eso significa llevarla a la mínima expresión, nuestra voluntad, y que sea el Espíritu el que gobierne nuestras almas. Entonces, allí podríamos encontrar bendiciones. Pórtese bien y van a haber bendiciones para nuestra vida. Seámosle fiel a Dios y van a haber bendiciones para nuestra vida. Pero muchas veces nosotros queremos las bendiciones y seguir viviendo como querramos, como queremos siempre vivir. Ahora, estas bendiciones, fíjese, estas bendiciones que recibió David no venían de esa común providencia de Dios. Es que mire, ¿sabe qué pasa? Muchos creemos que solo por ser hijos de Dios, de una o de otra manera, vamos a recibir esas bendiciones. Es como que usted póngame atención en lo que estoy hablando, no en lo que estoy haciendo. Amén. Amén. Entonces, nosotros creemos que solo por ser hijos de Dios, creemos que porque nos congregamos, creemos que porque no hacemos tal cosa o no hacemos aquello, no le grito a mi esposo, no le grito a mi esposa, no maltrato a los niños, creemos que hay una común providencia de Dios. ¿O no? Porque hay una común providencia. ¿Cuál es? La salud. ¿Cuál es la común providencia? El aire, el alimento. Pero fíjese que ¿por qué Dios bendice a unos más que a otros? Ah, es que Dios tiene preferencia. No, no, no es así. ¿Por qué hay personas que entienden más la palabra y por qué a otros les cuesta entender más la palabra? Hago esa pregunta. ¿Por qué algunos comprenden más la palabra que otros? Porque la escudriñan. Amén. O en el mundo no hay un caso similar. Si usted llega a pedir un trabajo, a solicitar un trabajo, y usted llega y dice, sí, yo tengo un conocimiento, pero viene alguien y presenta un título universitario, ¿o no es así? Hay un conocimiento, hay un esfuerzo. No estoy diciendo que la otra persona no tenga capacidad, pero por el esfuerzo que esta persona tuvo, o por lo que lo quiso hacer. Estoy poniendo ejemplo de dos personas que tuvieron la oportunidad y uno la aprovechó y el otro no. Por favor, no nos metamos es que mire, es que si no, es que puede ser que el que no tuvo un título es porque no tuvo oportunidad. No, 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 no. De dos personas. Porque usted y yo tenemos la misma oportunidad, tenemos al mismo Dios, hemos tenido la misma salvación y tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces depende de cada uno de nosotros el escudriñar. Pero llega alguien sin título y llega uno con título. Y entonces probablemente al sin título le digan, mira, te voy a pagar $20 la hora. Pero al que llega con un título llega y dice, no, a ti te tengo que pagar 50. Hay un esfuerzo. Entonces, hay bendiciones de Dios que son común providencia. Pero hay bendiciones que van más allá. ¿Cuáles son estas bendiciones? Las que vienen por el hecho de cumplir su palabra. Simple. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? El cumplimiento de su palabra. Los dos pecaron. Y cualquiera puede decir, no, pero David pecó peor. Pero ¿por qué no murió? ¿Pero por qué hubo más bendición en la vida de David? Ah, es que David fue favorito. No. Cuando Saúl pecó, le dijo Samuel, mira, Dios se va a buscar de alguien conforme a su corazón. ¿Y qué era ese conforme a su corazón? Era un hombre que quería agradar a Dios, aunque se equivocara, quería agradar a Dios. Entonces, las bendiciones que vinieron a David no era por aquella común providencia de Dios, sino de aquel pacto que David había hecho con Dios.
Porque nosotros no sabemos, pero nosotros no sabemos antes de los aproximadamente 17 años de David. No sabemos qué pasó en esa edad. Pero ya había un pacto de David hacia Dios. Hermanos, si el simple hecho de que David, cuando se presentó ante Goliat, le dijo al rey y a los demás, mira, tu siervo, cuando viene un león o un oso, imagínese, ¿qué experiencia habrá tenido David antes de esa edad para poder pelear contra un oso y león? Hermanos, ¿verdad que es algo? Y no era un superhumano, como muchas veces nos pintan a Sansón, ¿verdad? Que es un hombre con unos grandes músculos. No, era un hombre común y corriente. Entonces, habían 4 bendiciones para David, que la vemos aquí. Fíjese que la primera es libertad y espacio. El Señor nos hizo libres. Cuando Él vino a nuestra vida, nos hizo libres. Ahora, la pregunta es, ¿somos libres del pecado? ¿O somos todavía arraigados al pecado? Porque el Señor ya nos dio la libertad. La pregunta es, ¿cómo vivimos? ¿Somos pecadores o practicantes del pecado? Son dos cosas muy diferentes. Porque todos somos pecadores. No me levanten la mano, pero dígame, ¿quién de nosotros no dijo alguna mentira esta semana? Por pequeña que haya sido, pero fue una mentira. Somos pecadores. Otra cosa es que seamos practicantes del pecado. Entonces, ¿qué tuvo David? Libertad y espacio. Fíjese que tuvo destreza militar. ¿Destreza militar qué es? Conocimiento. Porque esa es una destreza. Para poder ir a pelear y vencer, yo necesito tener una destreza militar. Saber por dónde ir. Mire, cuando el Señor era el que guiaba a Israel, vencían. Cuando Israel decía, nosotros vamos a ir a pelear, y el que estuviera líder de turno o rey de turno no consultaba a Jehová, se metían en problemas. Ahora, todos tenemos la palabra de Dios. Y sabe una cosa, todos tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revelará a su Hijo y el que nos guiará a toda verdad. Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo está revelando su palabra a mi vida? Porque si yo no permito que eso suceda, difícilmente voy a alcanzar alguna bendición más. Y conoceréis la verdad. Hermano, no, pero es que mire, y conoceréis la verdad y empezaréis a tener entendimiento. Y el tener entendimiento os hará libres. Pero muchos nos hemos quedado en una situación, en un estado, en otras palabras. En el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Muchos estamos todavía en el atrio y no entendemos nada. Y mientras nosotros no pasemos de esa situación de su palabra, no vamos a poder pasar al lugar santo. Y muchas veces no vamos a poder llegar al lugar santísimo. Porque nos hemos quedado con una base, con que sí, y está bien, Dios es bueno. No, hermanos, debería de haber un crecimiento en nuestras vidas. En el tabernáculo habían 3 etapas. Y todas las etapas al final, ¿a quién llevan? A Cristo. Porque el tabernáculo es una representación de llegar a Cristo. En todo. ¿Y cuál era lo último? Su presencia. Y dentro del arca estaban las tablas. Entonces no solo era el alimento, no solo era la vara que reverdeció, sino que también el cumplir su palabra. Entonces, primero tuvo libertad, una destreza militar, y esto trajo victoria sobre sus enemigos. ¿Estamos nosotros venciendo a nuestra alma? ¿Estamos nosotros venciendo las áreas de nuestras vidas? Porque, ¿de qué nos sirve, verdad? Aprender o estar
si no hay un cambio en nuestras vidas. Miren, hermanos, ¿qué pasaba con el caso de David? Imagínense a la edad, a la edad de aproximadamente 17 años, él cuenta lo que ya había hecho. No sabemos desde cuándo él venía peleando. Pero imagínense el enfrentarse contra un Goliat. El enfrentarse contra uno. Mire, estaba estudiando y estaba viendo contra todos los que le tocó enfrentarse. Y aquí en el segundo libro de Samuel habla sobre cuando el Señor le da reposo a David. Habla sobre el reposo que le dio a David porque había podido vencer a todos los enemigos y había podido hasta expandir el reino. Y había llegado a haber un momento de tranquilidad. Y es cuando allí David viene y le dice, Señor, te voy a hacer una casa. Y le dice el Señor, David, no necesito nada de ti. Muchas veces nosotros nos comportamos como que Dios necesitara de nosotros. Y déjeme decirle algo, Dios no necesita nada de nosotros. Señor, voy a ir a la iglesia porque como ahorita tú me has tratado bien, voy a ir a la iglesia. Cuando el Señor no responde a mis peticiones, muchos castigamos a Dios no yendo a la iglesia. Así es nuestra naturaleza, estoy enojado con Dios. Hoy no voy a ir, lo voy a castigar. Pero trajo victoria sobre sus enemigos. ¿Qué otra recompensa hay cuando nosotros honramos su palabra? Hay victoria sobre nuestros enemigos. Primero, los internos, nuestras áreas. Segundo, todo aquello que se levanta a nuestro alrededor. Hermanos, qué increíble. Muchas veces nosotros somos provocados en el trabajo, provocados en el tráfico, provocados con alguien, provocados por un vecino, provocados hasta por la familia. ¿Verdad que todo está bien? Estamos en una reunión, hay un cumpleaños, estamos participando y de ahí se levanta uno contra nosotros. Y nos empieza y no sé qué y todo. Y se levanta. Y muchas veces nosotros no entendemos de que haya algo detrás de eso. Y al final trajo honor y poder. Porque fíjese que dentro de lo del marco de lo que alcanzó David, estaba leyendo una nota y decía que prácticamente en ese momento el poder que había llegado a tener Israel con David, con Israel, pero hablando de Judá y casi se parecía como a un imperio. ¿Por qué? Porque era tan fuerte que había un sometimiento de todo lo que estaba alrededor y que muy pocos decidían cómo enfrentarlo. Ahora, hablando de todo esto, hablando de las bendiciones de Dios y de estas cuatro, todo esto se encierra en una palabra. Y ese es el centro de la enseñanza. Y la palabra es integridad. Nosotros no podemos ni vamos a recibir bendiciones de Dios si no hay una búsqueda de la integridad. No puede. No se puede. Porque mire, una cosa es que seamos íntegros y otra cosa que estemos en la búsqueda de la integridad. Amén. Usted y yo no somos perfectos, pero estamos en el camino hacia la perfección. Y el Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, cuando lo aceptamos a Él, cuando recibimos, hubo en el Espíritu. Hoy estamos en el cuerpo, en el alma. Ese es el proceso. Y va a haber un día que seamos transformados, el cuerpo. Entonces, el que Dios haya bendecido la rectitud hacia Él, ¿verdad? Porque David, dentro de todas las cosas, buscó ser recto. En ningún momento estamos afirmando
que todo lo que había alcanzado era merecido, sino que fue inmerecido, porque esa es la gracia, recibir algo que no merecíamos. Porque con el simple hecho de que usted tenga vida, salud y provisión, ¿verdad que debería de haber alegría en nuestras vidas? ¿Amén? ¿O no? ¿Sí? Pero mire, hay más bendiciones. Y es lo que algunos no pueden entender. Pablo decía, con que tengáis abrigo y sustento, sean felices. Pero déjeme decirle algo, hay más bendiciones que eso. Lo que pasa es que como no estamos dispuestos a morir a nuestra carne, como no estamos dispuestos a someternos a su palabra, como no estamos dispuestos a estudiar su palabra, porque una cosa es estudiarla y otra cosa es vivirla. Pero queremos las bendiciones por igual y muchas veces nosotros vemos que Dios bendice a un hermano, bendice a una hermana, bendice a una familia, bendice a otro y uno empieza, y que no sé qué. Y, hermanos, es que hay bendiciones que no las alcanzamos porque no buscamos la integridad en nuestras vidas. La persona íntegra reconoce que su integridad es un regalo de Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que cuando yo no puedo, cuando yo le digo, Señor, me cuesta no ser envidioso o chambroso, ayúdame. Entonces viene el Señor y dice, todo lo puedo en Cristo, porque su espíritu me fortalece y cuando yo me quito el chambre o la envidia, entonces estoy más cerca de la integridad. Entonces, la integridad viene en cuanto más me humillo a Él. Entonces, así que las bendiciones que David recibía eran un resultado de la integridad con que vivía su vida, gracias a la fortaleza que recibía de Dios, no de otra manera. Ahora, ¿qué es integridad? Es aquella persona que siempre hace lo correcto. Mire, hermano, una cosa es que alguien haga lo correcto y otra cosa es que tratemos de hacer lo correcto. Pero muchas veces nosotros ni tratamos de hacer lo correcto. Y al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas. Es decir, ser íntegro es, si yo voy a perder, pero eso no significa que voy a afectar al otro, entonces es preferible perder. Pero a nosotros no nos gusta perder sin importar que al otro le afecte o le vaya mal. La palabra integridad proviene del latín integritas, atis, totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Oiga, integridad es buen estado físico. Si pudiéramos ver espiritualmente cómo está nuestro cuerpo, ¿cómo sería? Enfermo, raquítico, deficiente, anémico. Pero el vocablo se deriva del adjetivo integer, que es intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Se compone de de integridad, y una raíz que es la misma de la del verbo tangere, que es in es de no, in es no y tangere es de tocar o alcanzar, es decir, no tocado, no alcanzado, no contaminado. La integridad significa falta de contaminación en nuestras vidas. Amén. Entonces, entre menos contaminación haya en nuestros corazones, hay
mayor integridad. Amén. Recuerda que cuando Job dice la palabra que era un hombre íntegro, ¿verdad? ¿Y qué dice? Dice, yo no voy a ver a la joven. Oiga, oiga lo que estaba diciendo él. No he de ver a la joven. Entonces, es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o daño. Entonces, físico-moral, pero integridad se traduce como honrado, honesto, respeto por los demás, directo, apropiado, responsable, control emocional. Mire, imagínese todo lo que significa integridad. Lo voy a decir un poquito más lento, pero no me voy a detener en ello. Honrado, honesto, respeto por los demás, directo, apropiado, responsable. Alguien que tiene control emocional, respeto por sí mismo. Alguien que es puntual, leal, pulcro. Alguien que es disciplinado, que es congruente y firme en sus acciones. Hermanos, es un examen que uno dice, no, no, tal vez. Amén. Ahora, pero ¿cómo podemos hablar de integridad después de lo que hizo David? Hermano, usted me está diciendo que David era íntegro, pero hermano, hizo un montón de cosas. Porque, versículo 22, por favor. Hoy no te he hecho trabajar, mira. Oiga lo que dice el 22. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Hermanos, pero ¿y el adulterio que él cometió? ¿Y el asesinato que él cometió? ¿No es ser impío? La respuesta es sí. Pero ¿cómo es que estamos hablando de integridad de un hombre como David? David podía expresarse de esta manera porque aún cuando se desvió del camino o no hubo una desviación del camino, sí se salió del camino, nunca desertó de Dios. Usted y yo nos podemos equivocar, usted y yo podemos pecar, esa es la palabra. Usted y yo podemos pecar, pero que el pecado no nos aleje de Dios. ¿Qué dijo el Señor allá en los evangelios? Venid a mí. ¿Qué dice en Isaías? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Acercaos a Dios. ¿O no dice su palabra? La integridad tiene que ver es, pequé, reconozco que pequé. Eso es ser un hombre íntegro o una mujer íntegra. Reconocer que he pecado. No darle más vueltas al asunto, no alargar esto, no acomodarme a esto. Porque fíjense que dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces significa que dentro de David había un abatimiento en su vida por lo que había pasado. Pero cuando yo peco y me puedo ir a acostar tan tranquilamente y ya no pasa algo en mi vida, hay un peligro. Entonces, ¿cómo quiero yo recibir aquellas bendiciones extras de Dios? No extras, aquellas bendiciones que están para los que le aman y le buscan, para los que tienen una mayor intimidad con Él. Ahora, algunos creen que este cántico, porque es un cántico, fue escrito por David antes que cayera en pecado. Porque de otra manera hubiese resaltado
la gracia y la misericordia de Dios y la liberación que le dio después de su pecado, ¿verdad? Algunos dicen, no, 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 esto lo escribió antes. Entonces esto, no, 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 mire, déjeme decirle algo. La diferencia es que hubo un arrepentimiento. Entonces, cuando yo reconozco que le he fallado al Señor y trato de vivir una vida íntegra, hay bendiciones para mi vida. Y es lo que muchas veces nos cuesta comprender. El que quiera seguirme, ¿qué dijo el Señor? Tome su cruz. Ah, entonces no era un camino fácil. ¿Y la cruz hacia dónde lo llevó al Señor? A la muerte. Y la cruz, ese tome su cruz, ¿a dónde nos tendría que llevar? A una muerte de nuestra alma, de nuestros deseos, del pecado. Entonces, hay otras bendiciones. Para que tal vez alguno me entienda, se desbloquean bendiciones. ¿O no? Estoy hablando en forma tecnológica, no me va a malentender. ¿Sí? Porque fíjese que, ¿sabe cuál fue otra de las cosas que llaman la atención de David? Que los salmos que él escribió después no solamente demuestran las bendiciones que vinieron a causa de volver o querer ser recto, sino que hubieron bendiciones por la fidelidad que él tuvo hacia Dios, y esa fidelidad y esas bendiciones se fueron trasladados a su familia. Porque imagínese, el Señor le permitió, óigame, ahora volvemos a esto, si este hombre fue un adúltero y un asesino, ¿por qué hubo una promesa de que su reino sería para siempre? ¿Ah? ¿Por qué el Señor Jesús viene del linaje de David y no viene del linaje de Salomón? ¿O no? Entonces, quiero terminar con esto, y esta es la reflexión. Si hemos fallado y hemos perdido nuestra integridad, podemos recuperarla por medio de su perdón. No hay excusa. Un ejemplo en la Biblia. Zaqueo era deshonesto y buscó ser íntegro. ¿Por qué buscó ser íntegro? Porque él conocía la ley y dijo, la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Es decir, hubo un cambio de mente. Mire, hubo un cambio de mente y de un corazón porque Zaqueo toda su vida había buscado hacer dinero. Y entonces viene y dice, no, la mitad se lo voy a dar. Ya entendí que no es el dinero. Y sabe qué es bien triste, hermanos, que muchos buscamos solo la bendición monetaria y seguimos acabados. Y no salimos de deudas, y no salimos de problemas, y no salimos de un montón de situaciones, porque nuestra mente únicamente es hacer crecer la cuenta del banco. Y no es así. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquello va a venir, pero viene después. Entonces volvamos otra vez a Zaqueo. Zaqueo buscó ser íntegro. ¿Por qué buscó ser íntegro? Porque dijo después, si alguno he defraudado, voy a restituirle. ¿Y qué decía la ley? Que había que pagar lo que se había quitado más 4 tantos. Eso no significa ser íntegro. ¿Por qué? Porque si Zaqueo era señalado de ser un ladrón,
Y si él restituía a los que le había robado, ¿quién lo podía señalar como ladrón? Nadie. Pedro traicionó al Señor. Sí, traicionó al Señor. Pero si él no se hubiera arrepentido, no hubiera sido el apóstol para los judíos. Saulo fue un asesino, porque dice que dio consentimiento para la muerte de Esteban, y él pedía carta de muerte para aquellos, según él, haciendo lo correcto. Pero cuando hubo un cambio, Pablo, el apóstol de los gentiles. Yo siempre he dicho, yo al principio solo hablaba mal de Pedro y sacaba todo lo malo de Pedro. Y un día me puse a reflexionar y empecé a ver todo lo que el apóstol Pedro hizo, o lo que el Señor le permitió, ¿verdad? Para lo que lo utilizó. Pero le he mencionado 3 ejemplos. Hermano, Zaqueo, Pedro, Pablo. Ahora, por eso la palabra dice, si se escribieran todas las cosas, no habrían, ¿verdad? Porque sería saber cómo, al final, cómo vivió Zaqueo. Hermano, probablemente llegó a ser hasta probablemente más rico sin necesidad de robar. Y el caso que en la palabra se menciona de integridad, Job. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien que después que lo perdió todo, llegó a tener más antes? Pero, ¿detrás de qué andamos? La integridad a Dios es para que haya una bendición espiritual sobre mi vida. Si yo trato de ser íntegro para recibir lo económico, no va a pasar ninguna de las dos. Entonces, esta mañana hemos visto a un Dios que recompensa, reflejado en la vida de David. Usted puede ponerle y señalar todo lo malo que hizo David, ¿o no? Pero es de ese hombre al que el Señor le dijo, tu reino será eterno. Porque cómo llamaba el ciego Bartimeo a Jesús? Hijo de David. ¿Verdad que ya no se dice hijo de un asesino? ¿Hijo de un adúltero? No, 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 no. Bartimeo le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay un Dios que recompensa. Y ese es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Pedro, de Pablo y nuestro. Cuando nosotros buscamos ser íntegros para Dios, hay bendiciones. Y el problema es que muchas veces perdemos bendiciones por no querer doblegar nuestra alma. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana. Porque, ¿qué pides de nosotros? Si no solo es hacer tu voluntad. Padre, ¿para cuántos de nosotros es complicado el hacer tu voluntad? Señor, ¿cuántas cosas o cuánto tiempo hemos desperdiciado en querer buscar algo
humano o material. Como lo decías tú en la profecía esta mañana, tú llenas todo. Padre, ayúdanos a buscar esa integridad sobre nuestras vidas. A buscar más de ti, Señor. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es ser íntegro. Tenemos un Dios que recompensa. Tenemos un Dios que bendice. Tenemos un Dios que tiene muchas cosas para dar a nosotros. Pero nosotros somos los que no buscamos. Le damos muchas veces prioridad a nuestro cuerpo. Le damos muchas veces prioridad a nuestra alma. Pero no le damos prioridad a nuestro espíritu. Es necesario rendir nuestra voluntad. Usted tal vez está pasando por alguna situación complicada. Tal vez usted tiene alguna necesidad económica y hasta el día de hoy no ha hallado cómo poder solventar. Y usted se levanta todos los días a trabajar y para tratar de salir adelante, pagar todo y hacerlo. Déjeme decirle algo. Busque o busquemos ser íntegros. Busquemos cumplir su palabra aún en aquellas cosas que nosotros tal vez humanamente, porque lastimosamente muchos de nosotros razonamos lo que la palabra dice. Mire, no me haga caso a mí, yo soy un hombre más. Pero muchas veces nosotros razonamos lo que la palabra dice. Pero el día que nosotros digamos, Señor, voy a cumplir tu voluntad, voy a hacer lo que la palabra dice, vendrán los cambios a nuestras vidas. Muchas veces nosotros no salimos de algunos problemas conyugales, familiares y económicos porque no estamos dispuestos a ser hombres y mujeres íntegros. Sí, déjeme hoy hablar de lo económico. Muchas veces nosotros no avanzamos en lo económico a pesar de tener capacidades y recursos o medios. Porque no estamos buscando ser íntegros en nuestras vidas. Pero cuando se vuelva la prioridad honrar a Dios con nuestra vida, cuando se vuelva una necesidad el estar a cuentas con Él, el no fallarle, usted puede comprender que David vivió un tiempo de gracia porque él tenía que morir por lo que hizo.
y su pecado fue remitido. Señor, ayúdanos, porque tú eres un Dios que recompensa. Tú eres un Dios que bendice. Tú eres un Dios que provee. Tú eres un Dios que puede ensanchar nuestras estacas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Hoy te rindo mi ser.